Muy bien. Buenas tardes a todos, buenas noches en algunos países. Para, Les damos la bienvenida desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Fisioterapia y Kinesiología. Estamos en un nuevo webinar. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Estrategias para superar las barreras de publicación en Latinoamérica. Es un tema muy importante que hemos visto por conveniente el Comité Regional de CLADEF organizar y contamos específicamente con la presencia de los profesores Diego Félix de Argentina y la doctora Javiera Fuentes de Chile, que son los que van a moderar este debate, este webinar, que es muy interesante por la característica de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema que siempre nos lleva a pensar por qué nosotros a veces en Latinoamérica publicamos poco, ¿no? Algunos países están despuntando, es cierto, pero todavía tenemos nuestros baches ahí y creo que va a ser una tarde muy buena, una noche muy interesante para poder conversar sobre esto. Voy a dejarlos en manos, en compañía de Diego y de Javiera, que van a moderar este webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Hola a todos. Espero que estén bien. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren. Y lo primero que vamos a hacer es presentar a las verdaderas estrellas de este momento. Empiezo por la doctora Janet Erazo. Ella es fisioterapeuta, profesora de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Cuenta con posgrados en docencia universitaria y maestría en salud pública. Es reconocida por el Ministerio de Ciencias como investigadora senior, la categoría más alta del Sistema Colombiano de Ciencia y Tecnología. Lidera el grupo de investigación Muévete Caribe y se desempeña como directora de la maestría en actividad física y salud. Su índice H5 refleja una producción académica consistente y ampliamente citada a nivel internacional. Su trayectoria desde una universidad regional latinoamericana la convierte en una voz especialmente relevante para discutir las oportunidades y barreras que enfrentan los investigadores en nuestra región. En segundo lugar, voy a presentarles al doctor Mauro Andreu. Él es licenciado en Kinesiología y Fisiatría por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y doctor en Ciencias de la Salud por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, con especialización en kinesiología crítica respiratoria y en estadística para ciencias de la salud. Es editor en jefe de la Argentinian Journal of Respiratory and Physical Therapy, revista indexada en Cielo, Lilacs y DOAG, lo que le otorga una perspectiva privilegiada sobre los procesos de publicación en la región. El doctor Andreu es autor de más de 50 publicaciones indexadas, se desempeña como consultor metodológico en institutos de alta relevancia clínica en nuestro país, Argentina, y es cofundador del sistema MAWE Data Collection Tools. Ha formado a más de 500 profesionales en metodología de la investigación y participa en comités de ética desde hace más de una década. Por último, quiero presentar al doctor Daniel Arellano Sepúlveda. Él es kinesiólogo, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y coordinador de la Unidad de Terapia Respiratoria y Kinesiología Intensiva del Hospital Clínico Universitario de Chile. Cuenta con una maestría en Ciencias Biomédicas y es doble especialista certificado en Kinesiología Respiratoria e Intensiva. Como investigador, lidera proyectos Fondesit y publica en revistas como Critical Care, British Journal of Anesthesia e Intensive Care Medicine. Es presidente del SOLACUR, fellow internacional de la AARC y editor en jefe de la revista Kinesiología. Su experiencia simultánea como investigador, editor y líder regional lo convierte en una voz central para debatir las barreras de publicación científica en Latinoamérica. Además, fue distinguido con el Premio Nacional de Kinesiología en el año 2016 y el Premio al Mérito Gremial 2025. Dicho esto, y entendiendo que las personas que están aquí están más que capacitadas para ayudarnos a entender, los invito a través de una pregunta para que nos cuenten desde sus experiencias cuáles son los errores más comunes al intentar transformar una tesis de una maestría o de un doctorado o incluso una investigación en un formato
que sea apto para revistas indexadas. Eh, Mauro, ¿podrías introducirnos sobre qué opinás al respecto? Bueno, antes que todo, bueno, gracias por la invitación y nada, por estar acá compartiendo este espacio con referentes de la investigación latinoamericana, que creo que va a enriquecer muy, muy bien este espacio de intercambio. Bueno, a mi entender, yo creo que acá, antes de pensar cómo llevar una tesis a un artículo científico, creo que acá abro otra pregunta, eh, y es lo que yo creo, y es que muchas veces, a mi entender, tienen como objetivos diferentes. Uno cuando inicia una maestría, un doctorado, uno piensa muchas veces, o el proceso, en realidad el proceso de esa tesis es aprender todo el camino en investigación, en formación sobre todo. A diferencia de donde cuando uno tiene que pensar en un manuscrito científico, ya el foco es una pregunta de interés internacional, ¿no? Uno ya piensa otra cosa de cómo lograr captar el interés internacional para que sea bien recibido por dicha revista. Entonces, por eso creo que muchas tesis latinoamericanas fracasan muchas veces al intentar querer publicar directamente esa tesis y no la contextualizan y no le buscan cuál es el vacío o interés internacional o que el lector buscaría leer en ese trabajo. Entonces, no quiere decir que esto para mí que no se pueda adaptar, pero creo que no es un proceso fácil. En mi experiencia me pasó cuando yo quise llevar a una publicación de mi tesis doctoral a una revista internacional, una Q2, que fue donde finalmente la publiqué. Me llevó más de 6 meses trabajar y cambiar, te diría, abruptamente desde todo el marco teórico, el eje de la discusión, sacarlo un poco de lo interno o lo local. Y creo que eso es importante a la hora de cuando uno tiene que empezar, el problema, como que el problema empieza antes, ¿no? Antes de empezar a escribir. Creo que muchas investigaciones nacen sin pensar en publicarse. Justamente hace unas semanas estoy asesorando a una maestrante, y mis primeras preguntas, yo, bueno, por suerte aprendí ese proceso, y ya mis primeras preguntas es, ¿qué van a pensar o qué me van a cuestionar los revisores de esa Q1? O sea, ya desde el vamos, en una tesis de maestría o de doctorado, es pensar ya en la publicación. Creo que ese es el foco inicial, más allá de todo el proceso que uno tiene que pensar del aprendizaje y de lo formativo. Porque si no, nos quedamos muchas veces en preguntas demasiado locales, objetivos descriptivos, muestras pequeñas, metodología débil, donde no hay una contribución y una relevancia para ese lector internacional, y creo que ahí es donde, a mi entender, fracasa todo esto. Eh, pero bueno, ese es para mí mi punto de vista con respecto a cómo llevar o el problema que existe. Ahora, yo como editor de una revista, sugerencias, ¿no? Es muchas veces creo que donde fracasan todos hoy en un contexto sociocultural de poca tolerancia, poca paciencia. Veo que muchos de los autores no se dedican el tiempo a parar la pelota, y no quiero empezar a hablar de fútbol, a parar la pelota y no a leer detenidamente muchas veces las instrucciones de los autores, identificar muchas veces el foco de la revista. Yo me tomo mucho tiempo en leer artículos similares de esa revista, ver hacia dónde los autores direccionaron el vacío de investigación, porque sé que esos trabajos, ese aporte ahí adentro está también el de los revisores. Entonces, me parece que es clave dedicarle mucho tiempo a hacer una
investigación exhaustiva, básicamente hasta teoría policial, de cómo está conformado el comité editorial, cuál es el interés de la revista, cuáles son las últimas temáticas que se van publicando, qué es lo que están discutiendo, cómo enmarcan la contextualización internacional, los artículos publicados en esa revista para mejorar las chances, ¿no? Pero bueno, creo que eso, básicamente, mis recomendaciones, mi punto de vista de cómo veo las cosas. Bien, bien, excelente, Mauro, gracias. Y Janet, ¿qué opinás? ¿Cuál crees vos que pueden llegar a ser los errores más comunes? ¿Qué sugerencias tenés para aquellos que están pensando o quieren o intentan publicar y, y no lo logran? Estás muteada, Janet. Buenas, Ahora. buenas tardes, buenas noches, tardes, noches a todos los colegas y agradecer a Claudet por esta invitación. Es un honor acompañarlos hoy en este tema que también pues me apasiona. Y antes de entrar en los puntos que ya Mauro casi los tomó todos, es decir, que felicito a Claudet por este webinar porque definitivamente tenemos que movernos, ¿verdad? En Latinoamérica ha crecido la producción científica en los últimos 2 décadas, ¿verdad? Pero todavía apenas la región le aporta el 5% de la producción científica mundial surge de acá. Entonces necesitamos movilizarnos para ello. Considero eh, que el paso de un trabajo de investigación o de una tesis a un artículo publicable no es un paso automático. Es decir, no es copia y pega. Ya lo dijo Mauro y voy a repetir muchos de los elementos que ya Mauro colocó sobre la mesa, porque es que tienen objetivos totalmente diferentes. Una tesis, un trabajo de investigación documenta un proceso, uno de un proceso de formación y el otro, el trabajo de investigación, de una investigación previa, un proceso investigativo. El artículo presenta es un resultado específico, ¿verdad? De acuerdo al scope y al campo de conocimiento que la revista o que el documento tenga. Para mí uno de los errores importantes es precisamente desconocer el proceso editorial del artículo, es decir, desconocer las instrucciones para los autores. Y para eso, anteriormente lo explicó Mauro, y es hacer una inspección de la revista. Y a veces cometemos ese error de escribir el artículo de manera genérica. Sabemos que hay una metodología que tiene una introducción, materiales, resultados, discusión, conclusión, pero hay que hacer una inspección exhaustiva también, ya lo dijo como de un detective, de cómo están escribiendo en las revistas que a uno le llama la atención, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer previamente. ¿Por qué? Porque el paso, y coherente con la pregunta que nos formula, muchas veces el copia y pega lleva a introducciones muy largas, marcos teóricos. Un artículo no tiene un marco teórico amplio, que es propio y son apropiados por una tesis, pero el formato, al formato de un artículo no le aporta nada. Y hay un tema, y lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado, ya no me pasa, ya aprendí del proceso, y es que muchas veces cuando uno escribe y postula artículos en revistas internacionales, muchas veces hay un exceso de antecedentes locales, es decir, sobrecontextualiza el problema local. Listo, la investigación sobre la que uno está escribiendo es sobre un problema local, porque uno está llamado a resolver problemas del entorno donde está, del territorio donde está. Sin embargo, ya en este momento los problemas casi que son globales. Y uno lo que tiene es que escribir para el contexto global, incluso para las revistas que son nacionales. Acá en Colombia nos está pasando, y Mauro, me imagino, luego nos hablará, revistas nacionales por ejemplo, publican y prefieren autores extranjeros y autores de otros países porque eso le da más punto para algunas convocatorias que hay, por ejemplo, en Colombia.
Y otro, y ahí finalizo, es no seguir las guías internacionales de reporte. Ya las tenemos a la mano. Antes teníamos, por ejemplo, el STROBE, que es la lista de chequeos para estudios observacionales, pero ya ahora, y el STROBE, una sola lista, pero la del 2010 tenía para estudios de corte, para estudios de casos y controles, para estudios de corte transversal, y vemos que ya ahora están separadas. Fíjense que la mayoría de las revistas lo están pidiendo. Algunas lo piden explícito dentro del documento, pero otras los están pidiendo que anexemos dentro de los metadatos la lista de chequeos que uno le pasó al documento. Entonces, ese puede ser uno de los errores cuando uno trata de copiar y pegar la tesis en un formato. Es como achicar y comprimir la tesis o el documento en un formato de artículo. Bien, gracias, Janet. Eh, es enriquecedor lo que decís. Daniel, Eh, Buenas tardes a todos, gracias por la buenas invitación. tardes. Bueno, yo tengo una visión un poco más romántica de todo este asunto y yo creo que parte un poco por algunas preguntas. ¿Para qué y por qué investigar? Yo hago mucha investigación clínica, que probablemente la más difícil porque no tienes el tiempo para dedicarte exclusivamente a investigación. Pero partimos por ese concepto. Si yo quiero investigar es porque quiero solucionar algún problema que tengo en mi vida diaria. ¿M? Para mí, más que investigar entre comillas, exportarlo al mundo, la primera fuente o objetivo de la investigación es poder contestar preguntas que se me presentan a mí como problemas en mi quehacer kinesiológico diario. Y la otra pregunta es, ¿para qué publicar? ¿Por qué y para qué publicar? Y ahí probablemente cuando hablamos de las tesis muchas veces están muy asociadas a estudios que pueden ser de pregrado o posgrado, donde el objetivo probablemente de ese alumno que está haciendo esa tesis no es necesariamente publicarla, sino que probablemente es su requisito para optar a algún grado de licenciado, magíster u otro. Por lo tanto, muchas veces no está bien orientado de qué queremos hacer con ese producto final. ¿M? Por lo tanto, probablemente deberíamos nosotros ya empezar a adaptar nuestras tesis a documentos que puedan ser publicables posteriormente. ¿M? Nosotros hemos vivido esa experiencia en la universidad donde a los alumnos ya no se les pide hacer una tesis propiamente tal, sino que el trabajo termine mandándole el trabajo a una revista para publicación en formato, y se trabaja en el formato de la revista que ellos elijan o hayan podido ser aprobados. El otro problema que muchas veces vemos con todo esto, que especialmente los autores más jóvenes quieren publicar inmediatamente en una gran revista. Y a veces yo siempre digo, por tratar de ganarse el Pulitzer de los trabajos de investigación, terminan no publicándolo nunca. ¿Mm? Y probablemente ahí tenemos que ser más abiertos a lo que son las expectativas de cada persona y tratar de cumplir con las expectativas de ellos. Y ahí apelo un poco a lo que mostraba Mauro y que me pasa a mí. Tal vez vivimos experiencias parecidas por estar a cargo de revistas locales, que probablemente también uno de los problemas que tenemos es que hay trabajos que podrían ser publicables en revistas más locales. Y tenemos muy pocas revistas que tengan factor de impacto, por ejemplo. ¿Mm? Es complicado tener una revista indexada en Cielo, más complicado va a ser poder tener una revista con factor de impacto. Nosotros en Chile probablemente la revista con mejor factor de impacto no sobrepasa el punto. 0,5 de factor de impacto, no sobrepasa eso. Pero tener claro también cuando digo de para qué publicar, es que yo busco como objetivo. ¿M? Nosotros estamos a cargo de una revista que siempre decimos que es pobre pero honrada, que no tiene factor de impacto, pero sí yo digo, siempre tenemos la frase que decimos, pero impacta otros factores, como por ejemplo, ¿a qué público tú quieres llegar? Y nos ha pasado que tenemos actualmente eh, autores que publican mucho, tenemos algunos investigadores que publican un paper cada 12 días en revistas Q1, Q2, y ellos mismos él mismo me está diciendo ahora, ¿sabes qué? Yo quiero mandar más trabajo a la revista.
porque siento que puedo mandar esta revista a X revista, que tiene un buen factor de impacto, o tiene un 3 4 puntos de factor de impacto, pero en Chile no la va a leer nadie. En cambio, cuando les mando la revista, lo mando a la revista local, tiene un impacto en la visualización a nivel local. Y muchas veces nosotros menospreciamos nuestras revistas locales, pero si uno empieza a analizar las analíticas de la revista, están empezando a ser vistas de forma global. ¿Mm? A mí me ha llamado mucho la atención. Ahora yo mismo estaba revisando, preparando un poco para este webinar, y no sé, pues, están leyendo en Ucrania la revista de nosotros. Yo digo, ¿qué está haciendo? ¿Quién está leyendo en Ucrania con todos los problemas que tienen? Una revista chilena. Pero yo creo que probablemente tenemos que instar también a que nosotros tengamos más, podamos ofrecerle más expectativas también a la gente que pueda publicar en revistas más locales. A veces la calidad de los trabajos no son tan buenos como para optar a una revista Q1, ni siquiera Q2, pero podríamos favorecer también las publicaciones en revistas con menos factor de impacto, o sin factor de impacto, pero con buen impacto en lo que es la llegada a la población que a nosotros tal vez nos interesa. ¿Mm? Probablemente eso lo veo un poco distinto en ese sentido. Bien, gracias, Daniel. Yo creo que es complementario. Si tengo que hacer una síntesis de este bloque con las apreciaciones que ustedes hicieron, que me parecen muy valiosas. Creo que em, el pensar el por qué y el para qué, como dijo Daniel, y para quién es esa publicación, para quién es esa información, dónde y cómo hacerlo, sobre todo antes de comenzar la investigación o por lo menos a desarrollarla, creo que es una buena síntesis de lo que están planteando. Quizás a veces el problema es, por un lado, la organización y obviamente las expectativas. Que si eso se puede llegar a organizar de otra manera, es probable que haya más publicaciones que son lo que necesitamos y que tengan un mayor impacto, más allá del factor de impacto que decía Daniel, que eso lo tomo y me lo voy a quedar para utilizarlo, porque me parece que es una gran frase. Dicho esto, me gustaría abrir una segunda ronda de pregunta. Eh, y quizás esto es un poco más terrenal, pero un poco viendo a veces las barreras son económicas o idiomáticas, ¿sí? Digamos, nuestra región no tiene el inglés como idioma oficial, si bien muchos sabemos que el idioma oficial o utilizado para la investigación científica es el inglés, no es el idioma que nosotros hablamos, y obviamente los costos, ¿sí? Siempre son un problema. Eh, y en general son dos grandes desafíos para los profesionales de nuestra región. Ustedes que están al frente de las revistas, que lideran grupos, ¿qué estrategias concretas utilizan, existen, que puedan recomendar para que los investigadores novatos y noveles puedan tomar para superarlo? Me gustaría, Janet, ¿querés comenzar vos y decir algo al respecto sobre el inglés y los costos de la publicación? Mientras tanto, les cuento que este webinar va a quedar grabado, está siendo grabado, va a quedar grabado y se va a poder acceder desde la página oficial de CLADEF. Así que aquellos que lo estén viendo, si lo quieren volver a ver o lo quieren compartir, lo van a poder acceder ahí. Le agradecemos la difusión al respecto. Bien. Eh, Sí, Diego, comentaba, pero tenía el micrófono cerrado, que la brecha idiomática es una barrera relevante para los países y para los investigadores no angloparlantes, ¿verdad? Y es una barrera porque nos impone, a su vez,
dos cargas importantes, que son los recursos económicos para la traducción, para la corrección de estilo en inglés, pero también en el tiempo. O sea, los investigadores que deciden utilizar otras estrategias para no utilizar estas grandes plataformas de traducción, también es una, entre comillas, una pérdida de tiempo que se podría aprovechar para otros ejercicios, mejorar la calidad del artículo y todo. Pero bueno, sabemos que el idioma se ha considerado el idioma de la ciencia, el inglés. Y eso es una realidad. Y es una realidad tan grande que vemos en Colombia en esta última, 2026, por ejemplo, para Scopus entraron algunas revistas con unos indicadores altos, pero exigen que sea inglés. Entonces, eran nuestras opciones para publicar en revistas indexadas en Colombia y como decía el compañero, ¿verdad? El colega, bueno escribir y publicar los problemas locales en las revistas locales, pero también ya las revistas locales nos están imponiendo esa barrera. Mira, como estrategias y que muchas las he vivido y las he utilizado desde la institución donde trabajo, la Universidad Simón Bolívar, es, por ejemplo, los apoyos institucionales. Eso es importantísimo para el pago de las traducciones. La universidad tiene un convenio con ENAGO, que es una gran plataforma que me imagino la conocen, y ENAGO nos ayuda, pero también hay otra estrategia que nos ayuda a que el costo de ENAGO no sea tan alto, porque hay traducciones voy a hablar en pesos colombianos, 2 millones de pesos colombianos, millón y pico, todo depende del número de hojas, y es aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para hacer las traducciones. Entonces, la estrategia que tenemos dentro de la universidad es muchos investigadores utilizan las estrategias IA, que eso podía ser otro webinar, ¿verdad? Para hacer las traducciones y luego se envía a esta plataforma, a esta empresa Enago, y ya ella lo que hace es la corrección de estilo, que es mucho más económico que hacer la traducción plena del español a inglés. Entonces, ahí van como dos estrategias: los apoyos institucionales, aprovechar la inteligencia artificial, pero sobre todo, resalto es el uso de redes académicas, las redes internacionales. Y CLADEC puede ser una de estas redes que promocione el trabajo integral, el trabajo colaborativo, es decir, que desde CLADEC conformemos todo un ecosistema latinoamericano para apoyarnos en eso. Desde la universidad ya, bueno, sabemos que contamos con algunas, pero la universidad donde trabaja, el hospital donde trabaja Mauro, donde trabaja Javi, donde trabaja Diego, o sea, donde trabajamos todos, pueden cada uno colocar sus recursos y así apoyarnos en este tema para poder vencer esta gran barrera que es la idiomática. Y fomentar, por ejemplo, las coautorías con investigadores angloparlantes, eso también puede ser una estrategia. Claro, no es enviárselo, bueno, ya lo escribí, tradúcelo, sino que desde el inicio la persona o las personas angloparlantes puedan participar en toda la construcción del artículo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos algunas IA, pero como les digo, no es que la IA lo traduzca, inmediatamente lo mandemos a la revista, porque ahí sí, eso es otra barrera, ¿no? En algunas revistas internacionales ante autores latinoamericanos hay un sesgo idiomático y entonces van mirando, van poniéndole la mirada mucho más fija al tipo de traducción, sino utilizarlas inicialmente y luego utilizar sí, una plataforma más profesional para que haga la corrección de estilo. Esas serían como las estrategias para esa barrera específica. Bien, excelente, muy claro, Janet. Daniel, ¿qué opinás? ¿Qué puedes aportar al respecto? ¿Cuál es tu mirada?
Sí, no, muy de acuerdo con Janet en el sentido de que actualmente están apareciendo todos los días nuevas herramientas de inteligencia artificial que se pueden ocupar y muchas veces uno no las conoce. ¿M? Y muchas veces tampoco uno conoce todos los programas que hay a nivel nacional e internacional de ayudas económicas para la investigación. Hay muchos proyectos a los cuales puede uno postular y a veces no los conoce. Y probablemente nos falta poder publicitar más esas herramientas muchas veces. Em, Nosotros actualmente, por ejemplo, estamos tratando de trabajar y de traspasar nuestra revista a que tenga tanto pueda ser leída como en español como en inglés. Pero todo eso implica aspectos económicos. Y probablemente para algún autor que no quiera publicar en inglés y quiera hacerlo en español, tengamos la posibilidad de nosotros hacer de forma interna como mismos editores, dar la posibilidad de que esa revista tenga una salida en inglés. Puede tener tal vez algún costo, no lo hemos estudiado, pero puede ser, hay que buscar estrategias como para tratar de poder dar esas posibilidades. Ahora, lo que dice Janet también les cuento toda la razón. Esto hay que trabajarlo en redes de cooperación. Muchas veces la investigación en sí funciona en base a redes de cooperación. Yo quiero medir alguna cosa, no tengo la herramienta para medir, invito a alguien a participar en el estudio para que ponga el equipo y vamos trabajando así en redes. Probablemente también pasa lo mismo a nivel de la publicación y la traducción. Y tal como decía Janet, también estoy totalmente de acuerdo. Si tenemos en el equipo de investigación o en el equipo que está publicando un trabajo a alguien que es nativo de inglés, mucho mejor para hacer la revisión final. Por lo tanto, igual es importante, sería importante poder tener esas comunicaciones. Ahora, tal como te decía, falta, y probablemente Cladef podría ser una buena plataforma, falta donde poder, la gente que no tiene tantos recursos, no tiene tanta espalda de una institución, ¿a dónde acude? Probablemente Cladef podría ser una buena plataforma para esa gente también. Bien, sí, sí, estamos de acuerdo. Mauro, ¿qué opinas? Bueno, creo que ya aportaron un montón, Janet y Daniel. Yo lo único que quería sumar, eh, si yo tuviera que poner en una balanza lo idiomático o lo económico, creo que hoy en día lo idiomático o el inglés, como decía bien Janet, sabemos que es el idioma que habla la ciencia. Hoy no la considero, o sea, tengo que ponderar, para mí el 80% sería el peso de lo económico y un 20% lo idiomático. Hoy en día, como decía Daniel y Janet, con todas las herramientas de IA, el acceso hoy en día, yo, por ejemplo, ya he podido ahorrarme esa plata que antes se la destinaba a la traducción y algunos trabajos lo he logrado traducir junto con IA. Bueno, obviamente tengo una base de inglés como para revisarlo, pero tal vez, bueno, ahí uno se puede ahorrar y usar a un traductor como para revisar la primera traducción, por lo menos uno se podría ahorrar algo. Pero creo que, y vuelvo al tópico anterior, y también sumando lo que anteriormente decía Daniel, creo que acá el problema que no publicamos o la escasez de publicación latinoamericana a nivel internacional, no creo que sea tan fuerte el problema venido por el tema de lo idiomático. Me parece que acá eh, es sobre todo, por un lado, cómo abordamos, cómo vendemos, qué valor agregado estamos aportando de nuestra investigación. Como decía Daniel anteriormente, y a mí me pasa todo el tiempo que uno hace primero la investigación y después trata de encontrarle el problema, cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, tiene la solución, que es el paper, y después trata de inventar un problema. Y el problema termina siendo, y es que bueno, que acá, a nivel acá en mi país, no hay ningún trabajo similar a este. Pero pero hay millones a nivel internacional.
son diferentes, los resultados serían diferentes por un tema meramente cultural o regional, y muchas veces no, o sea, son pacientes, son los mismos, se trabaja en ventilación mecánica de la misma forma, no debería haber diferencias. Entonces, pierden, me parece que ahí creo que hay otros problemas y que no es, el tema es que no logramos escribir siguiendo una lógica argumentativa o justificando bien para las revistas a las que queremos apuntar. Y muchas veces los manuscritos son rechazados simplemente, y no porque a veces el inglés es perfecto y son rechazados simplemente porque no es relevante para la revista o no estamos aportando algo que genere algo trascendental. Por lo tanto, para mí, lo más fuerte, lo que más tiene peso es lo económico. Y uno podría pensar, y acá hay dos cosas. Por un lado, que creo que a nivel Latinoamérica no hay recursos económicos para publicar en acceso abierto. Entonces ya empezamos con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una inequidad. Porque nuestros trabajos, la mayoría, se van a publicar en revistas que son bajo suscripción, donde solamente son leídos por aquellos suscriptores o que tienen acceso a esas revistas. Por lo tanto, nuestros trabajos de base se leen menos. Entonces ya de por sí, capaz, nuestros trabajos podrían tener un impacto, pero no llegan a ser leídos. Más allá de que, pensando de que uno lo publica en una revista de afuera, porque pagar $3.000, $4.000, $5.000 para una publicación de acceso abierto, para el argentino es inviable, ¿eh? No conozco a nadie que yo de mi ámbito que haya pagado o que la universidad le haya financiado el pago para un acceso abierto. Ese APC, el cargo de procesamiento de artículo, es inaccesible. Pero no solamente el tema de lo económico, hay otras cuestiones de inequidad. Yo investigo el domingo a la mañana. O sea, no tengo en mi ámbito laboral un espacio protegido para dedicar a la investigación. Dudo que el investigador en la Universidad de Massachusetts se levante a las 9 de la mañana con un café a escribir. Dudo. Entonces, hay un tema también estructural a nivel regional que no hay un espacio destinado y un financiamiento y un área protegida para que el que trabaja en el ámbito clínico también tenga un espacio protegido para investigar, acceso, como decían, a otros gastos como traducción, el análisis estadístico, etc. Entonces me parece que viene por ese lado también, no se limita solamente a lo idiomático, sino para mí sobre todo en lo que es en lo económico y la desigualdad e inequidad que tenemos de recursos a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero apoyo también, me parece que no es una barrera que la podamos cruzar solos. Y apoyo lo que comentaba Janet y Daniel, que es una oportunidad, me parece, desde este webinar, a pensar en que si vamos juntos, creo que vamos a llegar más lejos. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para entablar colaboraciones a nivel regional. Bien, sí, bueno, este webinar tiene esa intención también, ¿no? De empezar a aunar esfuerzos para que sean más productivos. Bueno, sí, la IA evidentemente vino entre otras cosas, a darnos una mano con la barrera idiomática. Sí, la barrera económica, como todos ustedes dicen, es un problema estructural. eh, por ausencia de fondos o por desconocimiento de los fondos o por el acceso que se pueda tener a esos fondos. ¿Sí? Así que sí, eso es algo que me parece que en los tres países se ve claramente, ¿sí? Es lo primero que ustedes pueden mencionar, así que a nivel regional estamos en sintonía. Lo cual, si bien no es un punto positivo, termina siendo un motivo para el cual podamos, quizás desde CLADEF, organizar o orquestar algún tipo de red que nos pueda sostener, ¿sí? Pero bueno, pensando un poco, digamos, hasta ahora estuvimos pensando, bueno, cómo hacer para llegar a presentar y cuáles son los inconvenientes que tenemos. Pero bueno, una vez que uno tiene su manuscrito y lo envía, eh, su- a- normalmente sucede
el rechazo. ¿Sí? Entonces ahí se abre una segunda instancia o una nueva instancia en donde hay que gestionar ese rechazo. ¿Sí? A veces los comentarios son más negativos que constructivos y eso en los investigadores puede generar mucha frustración. Y eso puede o corroer la voluntad, las ganas y en definitiva hacer que la publicación no llegue a buen puerto. ¿Sí? Y para eso, con la experiencia que ustedes tienen, nos gustaría consultarles cómo se gestiona ese proceso. Cuando llega el rechazo, eh, ¿qué proponen ustedes, qué sugerencias tienen para estos investigadores eh, que reciben el no, y a veces no incluso en los mejores términos, para poder, bueno, sobrellevar esa situación? Daniel, ¿te gustaría empezar? Sé que tenés experiencia al respecto, supongo que has tenido rechazos. Me gustaría en particular escucharte primero. Bueno, uno vive en rechazo. No es que tengas un rechazo, uno vive siendo rechazado en esto de las publicaciones. Eh, Porque probablemente, si uno lo ve del otro punto de vista, cuando uno actúa como revisor, eh, hasta uno piensa, dice, si encuentro muy bueno el trabajo y no le encuentro nada malo, y mando una carta de la primera revisión diciendo, está perfecto, publíquenlo, hasta uno se siente que podría ser debatido si uno está revisando bien el trabajo. Por lo tanto, siempre uno le busca algo a los trabajos. Y uno tiene que estar siempre atento a que siempre vas a tener alguna corrección que hacer en los trabajos. Ahora, a mí me pasaba al comienzo que decía, pucha, me rechazaron el trabajo, y uno siente inmediatamente como que el trabajo es malo, fue rechazado. Y después cuando uno empieza a hablar con gente que tiene más experiencia, te dicen, no, mira, yo lo he presentado 16 veces, un trabajo. Bueno, hay otro tipo de resiliencia, pero uno tiene que hacerse la idea que probablemente no va a ser recibido el trabajo la primera vez completo. Y siempre yo pongo como ejemplo y les digo, mira, tú ya publicaste un trabajo, léelo de nuevo, vuelve a leer el trabajo. Y a mí por lo menos lo que a mí personalmente me pasa es que leo trabajos que están incluso ya publicados, que fueron aceptados, y los encuentro malos, y les encuentro problemas, y les encuentro fallas. O sea, imagínense otra persona que no está pensando como tú, que tu mismo trabajo tú le encuentras fallas después con el tiempo, o le das otra leída de otra perspectiva. Obviamente siempre va a haber alguien que te va a dar una perspectiva distinta y va a encontrar errores o aciertos. Por lo tanto, uno lo que le recomienda siempre a la gente es que tiene que tener mucha paciencia muchas veces con estas cosas. Y hay que tener paciencia para poder publicar. Ahora, cuando a mí me lo plantean del otro punto de vista, como editor, probablemente como editor nosotros, por lo menos en Chile, que tenemos muy poco flujo de trabajo, a veces no podemos decir llegar y rechazar trabajo. Ojalá yo pudiera decir rechazar trabajo y total me están llegando 100 trabajos para la revista de septiembre. No es así. A veces uno llega nosotros nos pusimos como meta publicar a lo menos 10 artículos en cada revista, y llegamos como trabajador con sueldo mínimo a fin de mes, rajuñando con lo que tenemos, ¿no? Con muy poco material de donde poder echar trabajar. Por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros es facilitar el trabajo a la gente. O sea, hemos limitado un poco a los revisores que tengan una visión poco positiva, porque nos ha llegado revisiones que dice, ¿sabes qué? Muy bueno trabajo con un N de 100 pacientes, te recomiendo busca otros 100 pacientes y haz el trabajo de nuevo. Hasta revisiones de ese tipo hemos recibido. Por lo tanto, uno como editor muchas veces va suavizando, va dándole otro texto, y lo que hemos tratado actualmente que ojalá los revisores no sean solamente revisores, sino que tengan una acción de revisores colaboradores, que si van a encontrar algo malo, ojalá, si tienen tiempo, puedan ser capaces de dar una opción de cambio. Decir, no solamente decir esto está malo o no está bien, sino que te sugiero que lo hagas de esta forma.
Y muchas veces incluso hemos hecho trabajo en grupo entre autores y revisores o autores y el editor en jefe como representante para mantener el ciego, de cómo ir mejorando los trabajos de los autores. Eso a veces ocupa tiempo, ocupa que se demore a veces 8 meses, hasta un año una publicación, pero las vamos mejorando en el tiempo si es que tiene potencial ese trabajo. Pero son las dos visiones. Para revistas, si tú estás publicando en revistas afuera y te llega un rechazo, uno tiene que siempre, como en la vida, si lo rechazan de un lado, buscar posibilidades por otro. Y nosotros como editores, por lo menos tratar de dar la mejor, la mayor cantidad de herramientas para que una publicación que no sea, valga la redundancia, publicable en ese momento, poder transformarla en un artículo de mejor calidad. Bien, perfecto, gracias Daniel. Mauro, Bueno, llega el rechazo. ¿Qué haces? ¿Qué para hacemos? sumar, rechazo. Primero, lo que yo siempre trato de transmitir siempre uno, el impacto que genera psicológico el primer rechazo que uno tiene en su vida es feo, ¿no? Entonces yo siempre trato de a los investigadores que mandan sus primeros trabajos, compartir esta experiencia. El rechazo no es que el trabajo está mal hecho, todo lo contrario, muchas veces no es por ese lado. Por más que la revista diga algo que muchas veces las revistas tienen que justificar un rechazo o no continuar en el proceso de flujo de trabajo, entonces uno tiene que dar, pero uno no se debería agarrar mucho de eso. Y para mí siempre yo digo, tenemos que entrenar la resiliencia, ¿no? Me parece que es una competencia científica de todo este proceso. Y creo que la carrera científica se construye por los rechazos que tenemos y uno aprende esos rechazos. Ahí Daniel contaba de alguien que tenía 16. Yo tuve, mi récord es 13 rechazos tuve. Finalmente se publicó y se publicó en una buena revista. Pero bueno, ¿qué aprendí de esos 13 rechazos? Muchas veces es esto, no era que el trabajo estaba mal hecho, porque terminó publicándose en una Q1, Q2, pero muchas veces hay otras cuestiones, que es lo que yo comentaba al principio, no se hizo una buena investigación como detective para identificar la revista, a veces se eligió mal la revista, a veces el comité editorial no tiene en ese momento la prioridad para publicar esa temática. Por eso está bueno muchas veces estar chusmeando, ojeando un poco cuál es la temática que se viene tocando, hablando en la revista. A veces no tiene hay falta de novedad, no es novedoso el tema, y vuelvo a reforzar lo que planteé antes, de que desde el vamos hay que pensar qué problema estamos resolviendo o estamos subsanando con nuestra investigación. O a veces también es esto que está fuera del scope o los objetivos de la revista. Por eso es importante tomarse este tiempo. Yo hago un laburo muy meticuloso porque nada, si no pierdo, piensen que si uno manda un trabajo a una revista que no es la adecuada, porque no se tomó el tiempo, a veces las revistas, hasta la primera decisión, que puede ser un inminente rechazo, a veces se toman meses. Entonces uno perdió meses simplemente por no hacer un estudio de mercado, podríamos decir. Eso con respecto al rechazo, ¿no? Hay que seguir para adelante, hay que levantarse y seguir, ¿no? Y se va a publicar, tiene que ver esto. Hay que ser perseverante y se va a publicar. Yo siempre, obviamente, trato de apuntar a una revista más difícil y a medida que me van rechazando, voy bajando las expectativas. Pero nada, todos nos construimos con rechazos, pero entonces es importante entender eso. Yo tengo más rechazos que publicaciones. Y segundo, respecto al proceso editorial o a esto de la revisión por pares, me parece que es importante también destacar que el error que uno comete muchas veces de novato de querer defender su ego, ¿no? En el proceso de revisión. Eso lo fui aprendiendo, ¿no? Y uno se aprende eso y trata de considerar lo que los revisores, si uno es consciente de que los revisores quieren mejorar el trabajo de uno, y uno puede lograr hacer ese clic y lo toma productivamente,
va a mejorar mucho su trabajo. Entonces me parece que es importante aprender a responder los comentarios de los revisores, entender que el objetivo de los revisores es mejorarlo. Si el trabajo entró en revisión por pares, o sea, si ya no fue rechazado en la primera decisión y entró en revisión por pares, quiere decir que tenés un 50% adentro. O sea, y hasta te diría un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que la revista está interesada en que ese trabajo se publique y lo deja en manos de los revisores expertos para que decidan y que mejoren el trabajo. Entonces, si uno entiende eso y mejora lo que son las respuestas, y no toman esa lectura como un ataque de los revisores a querer destruir el trabajo, creo que va a mejorar brutalmente la tasa de éxito, ¿no? Bien, excelente, Mauro. Janet, Bueno, ya me dejaron poco, ¿no? Creo que Mauro y Daniel lo dijeron casi todo. Yo solamente voy como a resaltar algunos puntos. Mencionaron una palabra ambos y es la resiliencia, y es de verdad. Hay que desarrollar resiliencia científica. Le pongo yo esa palabrita al lado. Es decir, desde mi experiencia lo que hay es que tener paciencia y cambiar como el chip de que no es una agresión hacia uno. O sea, no es un fracaso de uno como investigador, es tomarlo más como un proceso de aprendizaje. Una recomendación para todos los que estamos aquí y que lo hemos hecho al interior de nuestro grupo de investigación es hacer como un listado, lo tenemos, un listado de la revista, esta nos dijo tal, la revista, o sea que nosotros tenemos un listado de comentarios pequeñitos de por qué nos han rechazado o cuáles son los comentarios en caso de aceptación que nos los han dado. Y lo que hacemos es como volver a ese documento, que es un Excel, a ese documento y decir, no, mira, esta revista o otras revistas nos dijeron que mejoráramos, por ejemplo, en la selección de los sujetos, que lo explicáramos bien cómo seleccionamos, cómo fue el tema de aleatorización. Bueno, todo depende metodológicamente. También entender, que ya lo dijo Mauro, y es que hay que sobrepasar, superar la frustración inicial que da, a todos nos da. Hay una recomendación, yo lo hago, y es que yo lo leo, cuando me llegan los comentarios, yo los leo, pero luego los cierro. Y antes demoraba más, al día siguiente, o a veces incluso 2 días. Ya ahora tengo mayor resiliencia científica y pasan como 2 horas y entonces ahí sí me siento a mirarlo con objetividad. En caso de que el artículo no se rechace, sino que se acepte con comentarios, también uno tiene que distinguir el tipo de comentarios que le llega. Hay comentarios que son de forma, que tienen que ver con el no cumplimiento de algunas normas de la revista, otros comentarios que son metodológicos, que son los más gruesos, ¿verdad? Los más profundos, e incluso las observaciones y los comentarios que nosotros no estamos de acuerdo. Y eso creo que a todos nos ha pasado. Es decir, cosas como la que nos decía, creo que fue Maro, no, no, Daniel, que no, que busquen 100 sujetos más. No, si ya la investigación se acabó, ya el documento está escrito. Buscar 100 es devolverse a la fase 1 del proceso de investigación. Entonces, en general es eso, es manejar bien la frustración, ser resiliente, tener paciencia y, bueno, el rechazo, las dos emociones son diferentes, ¿no? Porque cuando ya el artículo te llega, si sea con comentarios fuertes, profundos, ya llevamos un paso hacia adelante. Y ahí sí depende de nuestra capacidad para responder, para trabajar en el equipo, que los coautores, y dar una respuesta sustentada en evidencia o en argumentos metodológicos bien sólidos, bien académicos y bien científicos. bien, bien, gracias, Janet. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado, que nos gustaría compartirles a partir de todo lo que estuvieron diciendo. Y una de las preguntas es, ¿qué son y qué riesgo suponen las revistas predadoras?
No sé quién la quiere contestar o si todos quieren aportar algo. En este momento puede tomar la palabra a quien le guste. Janet. Puedo comenzar. Sí, En la claro. universidad, el tema de las predadoras ha sido un tema que nos ha impactado mucho. Y hablo de, bueno, de dos editoriales que están en el listado, ¿verdad? Uno tiene que estar consultando. Y la universidad, por ejemplo, acá sacó un lineamiento desde la Vicerrectoría de Investigación y desde Rectoría, y es que no podemos publicar en revistas predadoras. Entonces, ahí en ese listado, si ustedes lo han revisado, hay muchas, por ejemplo, de la editorial Frontier, que son muy buenas, o de una editorial que es MDPI, que también son muy buenas. Puede ser que hayan, pero la editorial ya está en el listado. Entonces, eso a veces nos limita de revistas que uno lee, que uno consulta, bueno, como profesores, como profesionales, casi todos los días, ¿verdad? Que estamos leyendo la evidencia científica y a veces consultamos a ella porque publican muy bien. Creería y analizando como de fondo, y bueno, eso es un tema que solamente lo voy a tocar porque es una discusión que es interminable, pero ¿de dónde sale el tema de revistas predadoras? Recordemos que eso fue un anónimo que salió inicialmente y que, bueno, algunas editoriales dicen de esas teorías conspirativas, ¿verdad? Que las grandes como la guerra. A ver, el tema de las predadoras. Janet, Janet, perdón que te interrumpa, pero cuando ibas a empezar la oración se cortó. Y justo lo que ibas a decir es cuando esto comenzó con un Sí, anónimo comenzó con un y anónimo inicial, ya, y bueno, después se armó todo el tema del listado. Y uno no sabe en el fondo con estas teorías conspirativas y verdad ante las predadoras qué hay de fondo económico detrás de ello. Pero sí hay que tener mucho cuidado con unas que lo que hacen es todo este tema comercial y no hay unos verdaderos procesos de peer review, de ciego, y bueno, entonces podría la comunidad académica, uno escribe es para el lector, uno escribe es para la comunidad académica, ¿verdad? Podría en algunas revistas limitar la lectura de ese trabajo que uno lo hace éticamente, que uno lo hace con base de verdad en un trabajo real, pero la revista, por estar en este listado, entonces va a limitar a que lo lean de una manera adecuada. Ya, el peligro que yo veo es ese principalmente. A pesar, repito, de que hay unas muy buenas revistas que están en el listado y a mí personalmente me duele mucho que estén allí porque son una literatura muy buena que uno consulta diariamente. bien. Mauro, vi que compartiste algo en el chat, que es un link, ¿querés contarnos? Sí, compartí es un checklist, es una página de un conjunto de organizaciones que contribuyen a esta página. Una es la COP, del Comité de Ética de Publicación, DOAG, el ISSN, ¿quién más está? Bueno, son un montón de organizaciones que armaron esta página que sirve como para identificar, hacer un checklist como potencial investigador para identificar si esa revista tiene potencial de ser depredadora. Entonces, nada, es un checklist muy fácil que te tenés que hacer autopreguntas para identificar el riesgo de que la revista sea depredadora o no. Es una organización sin fines de lucro. Bien, excelente, ¿no? Es una Mm, gran herramienta. Y mm. quizás allá en el chat o en la conexión o alguien lo vea después, alguien que no sepa que es una revista depredadora, ¿cómo se la podría definir en pocas palabras? Mauro, Daniel o Janet, alguno podría decir, una revista depredadora tiene esta conducta Bueno, y uno debería alejarse de ella. principalmente una revista depredadora o predadora
¿verdad? Tiene una condición que es por la que más se le señala, y es que recibe muchos artículos sin un proceso adecuado de revisión, doble ciego, y que el costo del APC es elevado. Esa es una de las principales características que tiene. Tiene otras, como decía Mauro, ahí el COPE y todos estos códigos de ética de la edición de artículos científicos lo dicen claramente, pero principalmente uno de los elementos claves es ese. Entonces, recibe, y ahora con el tema de las publicaciones continuas, porque antes se controlaban más con el tema de números, pero ahora como la edición es continua, entonces ahí pueden publicar N número de artículos. Y el Bien, o sea cobro que es altísimo, hay unas revistas, bueno, el Sevier no está en ese listado de depredadoras, pero hay unas Elsevier que cobran 1.900 francos. Cuando uno hace como decía Mauro, eso son al mucha precio plata. altísimos, claro. En la universidad se pagan artículos hasta de 12 millones de pesos colombianos, que eso es bastante. Son más o menos como 2.000 francos o 1.800 francos, que es el más caro Bien, cuando uno hace la conversión. bien. Y acá preguntan si es posible que este tipo de revistas lo que haga es enviar correos a investigadores o a profesionales ofreciéndoles sus servicios. ¿Es una conducta recurrente de este tipo de revistas? ¿Uno podría detectarlas diciendo, esto es raro que me estén a mí preguntando si necesito publicar? ¿O las revistas con mejor factor de impacto o mejor consideración también tienen esa práctica de enviar correos para proponer posibles publicaciones? Bueno, ¿Mauro? comento. El 99,9% de los correos que recibo de invitación son revistas predadoras, ¿no? Que no tienen otro objetivo, que mediante un algoritmo identifican una investigación, ya sea, no sé, en Clinical Trials o en algún lado, sacan tu correo, identifican el tema, te escriben haciéndote pensar de que saben de tu investigación, que sos importante, y que necesitan publicar el próximo número, que quieren un artículo tuyo. Entran con eso, ¿no? Después está el lado oscuro atrás, ¿no? Cuando uno avanza. Me ha pasado también compañeras sin mucha experiencia que me dicen, Mauro, que publicado su primera investigación, Mauro, me invitaron al Congreso en Doha, y digo, no te invitaron nada. Entonces, no solamente a lo que es, no quiere decir que no exista ese congreso, ¿no? Pero obviamente después tenés que pagarte todo, etcétera, etcétera. No realmente te están invitando de fe, sino porque necesitan financiar ese congreso o en este caso la revista. Entonces, nada, yo descarto, te diría el 100% básicamente, ¿no? De los correos que me llegan. No quiere decir que haya realmente algún correo de alguna revista que realmente esté necesitando. Nosotros con la revista en un momento mandábamos, envíanos tu trabajo a la revista, plan, plan. Pero bueno, si no conoce la revista, es más, uno de los checklists dice, ¿conocés la revista? ¿Has escuchado esta revista anteriormente? Es uno de los ítems que uno tiene que marcar, ¿no? Y después investigar en la revista realmente si es de buena fe. Bueno, también uno de los puntos que ya lo tomó Mauro es, no sé si les ha pasado, los correos que uno recibe de unas editoriales, ¿ya? Entonces le dicen, este artículo, hemos leído el artículo tal de Sí. usted y vamos a crear un libro. Pero para crear el libro, entonces uno dice, wow, la mayoría, bueno, me han llegado 4 o 5, son de España, o sea, son con leads españoles. Y dice, para eso usted tiene que pagar tantos euros para que se le pueda hacer todo el tema de
edición del capítulo de ese libro. Entonces, igual me ha pasado, Mauro, y compañeros y colegas, con compañeras que dicen, no, imagínate que quieren publicar el artículo en un libro. Y yo, no, chao, eso no sirve, eso también es Claro, depredadores es editoriales. una suerte Hay de que tener estafa. mucho cuidado con ellos. Bien. Y, Sí. y pensando sobre esto y un poco uniendo con lo que veníamos hablando en el webinar, yo les pregunto a ustedes que están en el tema, que son editores de revistas, ¿existe algún lugar, algún repositorio en el cual yo como investigador quiero conocer las revistas en las que puedo llegar a enviar mi manuscrito en Latinoamérica para kinesiología específicamente? ¿Existe algún repositorio, algún lugar? Digo, bueno, yo sé que entro acá y estas revistas no son predadoras, pueden tener mejor o peor nivel de impacto, lo que sea, pero sé que son seguras. ¿Existe alguna asociación o eso está hecho? Creo que no. No que yo conozca. O ¿A sea, ti te especialmente de fisioterapia y kinesiología, no. Hay unos repositorios donde puede uno buscar como Scopus, WOS, Cielo y todas estas grandes editoriales. Ahí uno puede buscar las revistas. Allí en el chat coloqué el Bien, listado de revistas depredadoras sí, para que la consultemos y bueno, ahí la tienen gracias. para todos. Pero como un sitio, un micrositio web para ello, no, yo no lo conozco. Si yo quiero buscar la revista, hago como ya la recomendación que todos coincidimos, un proceso de investigación a la revista, ¿verdad? Y si yo quiero saber su factor de impacto, entonces me voy a Scopus, a Esimago, perdón, y me voy a Cielo, bueno, Esimago que es uno de los que da, o a WOS, que son los vos? que dan. Sí. Bien. Entonces, El perdón, el gran problema sí, yo también recurro a un trabajo manual de ir a Simago, hacer una búsqueda de revistas, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que considerar que en Simago solamente están las bases de datos de revistas que están en Scopus. Entonces, de ahí quedan un montón de revistas valiosas latinoamericanas que todavía tal vez no llegaron a ese índice, ¿no? Como para tener en mm, cuenta. Es más, hay Sí. algunas revistas que capaz están en PubMed, pero no están en Simago, ¿no? O están en Lilacs, en Cielo, y no están en Simago. Sí. bien. Con respecto a este tipo de Sí, revista, mencionan ustedes que como que la revista te estimula que quiere publicar tu trabajo con mucho interés. Yo creo que sí, que es verdad. Ellos quieren publicar, pero el otro aspecto a considerar es que te quieren cobrar también por publicar. claro. Muchas veces te van a decir todo el interés que tienen en publicar y cuando tú ya estés interesado y hayas mandado algo, te van a decir que te van a cobrar. Y lo otro que es importante tener en cuenta con esas revistas, que generalmente no tienen factor de impacto, y por otro lado va a ser siempre muy fácil publicar. Por lo tanto, si tú llegas a caer en esa revista y mandas un manuscrito, lo más probable es que ni siquiera te hagan correcciones. Y eso obviamente Bien. pone muy en qué dirán la calidad Mm. de lo que se va a publicar al final. No sé si alguien tiene alguna experiencia de cómo, si esas revistas son leídas al final, si tienen buena lectura, pero en general la calidad del trabajo va a ser mucho más cuestionable que una revista donde tú sabes que tienes una revisión mucho más seria. Bien, bien, bien. Gran aporte, Daniel. Bueno, un poco ya estamos cerrando. Voy a recoger el guante de algo que dijeron y lo voy a unir con esto último, algo que dijeron y que propusieron ustedes durante el webinar, que es que quizás Clades podría funcionar como soporte o como red académica eh, y quizás podamos juntar todas las buenas voluntades y que Clades pueda recopilar las revistas que sean propias de kinesiología o fisioterapia de Latinoamérica y que tengan no solo buena fe, sino que el,
la buena voluntad y el ímpetu para que tengamos más y mejores publicaciones. Eh, es algo que en algún momento lo hemos charlado, pero bueno, seguramente desde ya que están invitados y comprometidos a colaborar en este proceso, vamos a necesitar de ustedes y todos aquellos que se quieran sumar. Y me gustaría pedirles, para como cierre, si pueden elegir un consejo clave para los investigadores novatos que quizás todavía no tienen su primera publicación. Sé que en el webinar dieron un montón de información muy valiosa, pero me gustaría que cada uno elija solo un consejo para que quede plasmado y que quede como cierre, ¿sí? de este encuentro. Así que no sé quién quiere empezar, o como ustedes lo deseen. Bueno, Mauro. puedo Dale. empezar y lo digo con base en mi experiencia, ¿verdad? Y es no tener temor, ¿ya? Atreverse. Porque a veces uno tiene datos, uno tiene información y tiene las ganas, pero a veces los miedos y las inseguridades de que miércoles, el que va a empezar, estoy hablando del que empieza, el que va a empezar a escribir en una revista indexada, que se atreva. Eso es un primer consejo, pero también, y ya lo dijimos ampliamente y coincidimos todo, es que se haga una red, ¿ya? Sea una red donde trabaje, una red en la institución donde esté, unirse de pronto a la academia, a las universidades donde están, que es el sitio natural de los investigadores, a las universidades, tocar la puerta. Yo aprecio mucho los investigadores bueno, tienen varios nombres, pero son esos referees que están en los escenarios clínicos, los que están en los escenarios comunitarios, los escenarios de salud pública, que son los que tienen la data. Entonces, esa unión entre académicos y esos profesionales, esos colegas, eso es clave. Porque el uno tiene la experiencia y el conocimiento de cómo escribir académicamente, científicamente para revistas, y el otro tiene la data. Entonces, esa unión es clave. Entonces, atreverse y buscar equipo, buscar redes. Bien, muchas gracias, Janet. Muy importante. Daniel, un último consejo. Probablemente una frase, tal vez no es ni mía, pero lo que no está publicado no existe. Eso tienen que tener todos claros. Si no está publicado, no existe. Y hablábamos de la resiliencia, de que te rechacen, pero tú para llegar a que te rechacen en una revista, pasaste primero por hacer un proyecto, que te revisaran el proyecto, que te rechazaran el proyecto, que te rechazaran el comité de ética, que te hicieran 20.000 correcciones el comité de ética, y después todo el proceso de investigación que a veces no es entretenido. Por lo tanto, si tú pasaste todo eso, ¿cómo te vas a quedar hasta ahí? ¿Cómo te vas a quedar hasta ahí después de tal vez haber ocupado 1 o 2 años para poder llegar a ese trabajo? Por lo tanto, el gran consejo es que si llegaste hasta ahí, termínalo. Termínalo. Y recordar siempre que si tú todo ese trabajo no lo terminaste en una publicación, es trabajo que no va a existir. No lo puedes usar como referencia, no lo puedes usar como base si es que no está finalmente como publicado. Por eso generalmente yo me quedo mucho con esa frase que escuché hace muchos años. Lo que no está publicado no existe. Bien, excelente frase. Mauro. Bueno, yo para cerrar, cronológicamente mi sugerencia es, y apoyando un poco lo que comentaba Daniel al principio, pensar en impacto, ¿no? Y no solamente en sumar publicaciones científicas. Yo siempre me pregunto qué es mejor, tener una revista en una Q1 y que nadie lea en Latinoamérica, o tener un trabajo que realmente cambie la práctica regional. Obviamente todos queremos las dos cosas, ¿no? Pero creo que muchas veces confundimos impacto bibliométrico con impacto sanitario, se podría decir. Después, una vez que cuando uno
cree que terminó su trabajo científico, terminó la última palabrita, el punto final de la conclusión. En alguna parte, no me acuerdo en qué fuente, yo leí que una vez que uno termina la primera versión del manuscrito, solamente completó el 30% de todo el proceso. Después se viene el alfa y el beta reading, que es darle el trabajo a los compañeros del equipo, a una persona externa, preparar el trabajo con gente que no esté sesgada, para que mejoren el producto, para después empezar en el proceso de elegir una revista, entrar en decidir enviarlo, entrar en revisión, ida y vuelta a los revisores. Eso lleva muchas veces un año. Entonces, tener paciencia, que es todo parte del proceso, y como decía Daniel, termina con la publicación científica y no con el punto final cuando uno termina de recolectar el último paciente o de terminar de escribir la primera versión de su manuscrito. Y bueno, y finalmente también, apoyando un poco lo que decía Janet, que necesitamos colaborar más, ¿no? Ante esta inequidad que tenemos, o para mitigar un poco esto de falta de recursos, falta de recursos económicos sobre todo, tenemos que aprovechar otras armas que tenemos, y creo que como latinoamericanos creo que sabemos trabajar en conjunto y colaborativamente, y creo que tenemos que aprovechar eso. Sumo lo de Janet también, al momento para un investigador sin experiencia, mi sugerencia también es que incluya en su equipo a alguien que tenga experiencia en publicación. Creo que eso va a aliviar un montón el proceso a la hora de querer publicar el trabajo. No que sea un experto en el tema de lo que uno quiere publicar, sino que realmente es una persona que ya haya tenido experiencia en publicaciones científicas, porque conoce todo este proceso que a veces para el primer investigador no es tan claro y tan cómodo, en esto, lo que pasa después de que uno termina el manuscrito. Pero bueno, finalmente esto, ¿no? Que tenemos un montón de problemas de fragmentación, trabajamos solos, la universidad trabaja sola, cada país trabaja solo, y necesitamos, creo, redes regionales para llegar más lejos. Bien, excelente. Bueno, creo que llegamos al final. Muchas gracias a todos por el trabajo previo, a todo el equipo de CLADEF. Gracias. Gracias a los 3 ponentes, la verdad, muy claro, excelente, muy ameno. Yo me quisiera quedar 1 hora más charlando con ustedes, mínimo. Pero bueno, hasta acá llegamos. Quizás podamos hacer una segunda edición más adelante. Así que de nuestra parte, Gabriela, ¿querés hacer el cierre vos, como presidenta de CLADEF? Muchas gracias, Diego. Muy bien, gracias a todos. Felicitarlos por este webinar, a todo el Comité Regional de CLADEF también por su participación, y estamos en este camino. Vamos a, como decía Diego, vamos a coger el guante y vamos a reunirnos y vamos a ver qué cosas sacamos de esto, de lo que hemos dicho en este webinar. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Gracias. Sí, Gracias, nos vemos. por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas Un gracias. abrazo Chao, a un todos. gusto. Buenas noches. Gracias por Gracias. invitarme.